Bueno, antes que nada, los aquí presentes hoy, como podrán ver los compañeros de YouTube, solo estamos Belén y yo. Así que, como los días martes estábamos dedicando esto, habíamos planteado así al inicio de la consultoría de los martes, de hacer justamente consultas de lo que sea. Los días martes no tenía por qué seguir una continuidad. Justo hoy se dio la ocasión de que estamos solo Belén y yo por ahora, así que la idea sería, al menos en principio, terminar de remarcar alguna que otra cosa sobre funciones que no terminamos de decir la vez pasada, eh, y luego por ahí incluso quizás reforzar, si Belén quiere, si querés, eh, algo más sobre geometría, ya que justo me comentabas que estabas ahí, en esa unidad. Sí, profe. Sí, Bueno, profe. bien. Entonces, eh, lo primero que habíamos dicho era funciones, porque son muchos conjuntos eh, que nos interesan estudiar en funciones. Y también que son muchos, no pretendemos que los memoricen todos, pero que sí lo tengan anotado a un costado de qué significa cada uno. Entonces podríamos hacer ese breve repaso: dominio, imagen, punto de ceros o raíces. ¿Qué más? Tenemos el conjunto de crecimiento. Opa. Conjunto de, en vez de crecimiento, de decrecimiento. Conjunto de positividad. Y si hay uno de positividad, va a haber uno de negatividad, ¿no? Y hay uno más. Ya estamos con ese. O ya los conté todos. A ver, ¿cuántos son? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, ahí están todos. Son 7. ¿Sí? Eh, en principio, los más sencillos de recordar son estos tres. ¿Sí? Dominio, imagen, conjunto de ceros o raíces. Estos de acá abajo suele haber confusión. Se suele confundir el de crecimiento con el de positividad y, y viceversa, ¿no? O también con el de decrecimiento con el de negatividad. Pero bueno, em, ¿qué nos dice cada cosa o qué es cada uno de estos conjuntos? Bueno, el dominio va a ser el conjunto. Lo voy a abreviar en cong, espero me lo permitas. Eh, el conjunto de todas las entradas posibles. ¿Sí? Ahí escucho que un compañero o compañera se nos quiere sumar. Ahí va. Ahí entró Mabel, creo, ¿no? Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Eh, bien. Espero que más o menos con lo que se ve en pantalla se vea qué es lo que estamos. Justo comentábamos con Belén, eh, de cuál era el plan para hoy. Y te pongo más o menos en sintonía, Mabel. Sí. Eh, Estábamos haciendo un breve repaso de los conjuntos que hay en las funciones, porque la vez pasada solo mencionamos tres o dos de ellos. Entonces me parecía bueno, ya que habíamos empezado a nombrarlos, de terminar de nombrar todos los conjuntos. Y no solo eso, sino que también presentar una pequeña condición o etiqueta que le solemos asociar o no a las funciones. ¿Qué unidad sería? Esta sería la quinta unidad.
Ok. Estábamos haciendo esto nada más porque la vez pasada, insisto, habíamos empezado a nombrarlos, a los conjuntos. Había una compañera que justo estaba en funciones y quería un repaso de esta unidad. Y bueno, no me gustó dejarlo a medias, pero bueno, tampoco tenemos mucho tiempo en la consultoría, así que creo que vale la pena hacer un breve recordatorio o repaso de qué significa cada uno de estos conjuntos. Así para cuando tengan el momento del examen y les lleguen a preguntar o aparezca alguno de estos nombres, ya sepan qué significa. Eh, entonces, en principio eso, si vos, Mabel, traías ejercicios puntuales o algo puntual que quieras que veamos, también contalo. ¿Sí? No, la verdad es que ¿Todo viene bien? no, todo viene bien, pero no tanto. Eh, yo estoy re perdida mal, Ok. porque eso, bueno, no quiero quitar más tiempo todavía con temas particulares, No, al pero contrario, estamos acá para eso, el, justamente. el Sí. tema es que yo pensaba que el examen era hasta la 3, no sé por qué ni de dónde lo saqué. Y entonces, de repente me desayuno con esto y es todo información, información, información y Mm, nada. Yo voy a dar el examen sí. porque quiero saber de qué se trata y bueno, ya estoy en el baile. Pero bueno, trato de observar todas las clases que puedo y bueno, ver cómo me va con esto. Me parece perfecto y te quiero brindar algo de tranquilidad, Mabel, y no solo a Mabel, a Belén también. Sepan que, y, bueno, a toda otra persona que esté viendo el video también, eh, sepan que el examen recién va a ser en algún día a partir del 24. No sabemos la fecha exacta todavía, pero sepan que recién a partir del día 24 de septiembre Sí, sí. es el examen, o sea, todavía hay un montón de tiempo. No es que, uy, ya, es mañana el examen, no. No. Sepan que tiempo tienen. Y si, por ejemplo, más o menos hasta la unidad 3 ya habían chusmeado, les quedaría un montón de tiempo más para ver las otras unidades restantes. Ahora, incluso si uno recién empieza, teniendo un mes más o menos desde ahora hasta el examen, le alcanzaría, creo yo, el tiempo para al menos tener una idea general de todas las unidades. Consideren que en el... no estoy diciendo que hagan esto, pero si quieren, en el canal mío yo subí eh, ya varios periodos donde tuvimos las consultas y hay uno de ellos que siempre recomiendo, donde hicimos todo el paso por la materia, todo el recorrido por las 7 unidades y son creo que 8 o 9 videos de 2 horas cada uno. Muy Eh, buenísimo. Voy a y buscar yo, eso. yo creo que sí, de hecho lo vuelvo a compartir acá en el chat. La subo a ese canal de YouTube. Eh, el periodo del cual hablo, donde están, es el que se llama, ahora lo pongo acá en el pizarrón, así queda. El que siempre les recomiendo es el que dice segundo periodo 2024, días miércoles. Por las dudas ahora lo confirmo. Listas. Segundo periodo, días miércoles, sí. Consultorías Mate A 2024. Bueno, el Mate A creo que está de más, ¿no? Pero están viendo Mate A. Pero vayan a esa lista de reproducción, ¿sí? Ok. Que tiene, ahí lo veo, son 8 videos de 2 horas cada uno y yo creo que de acá a un mes, en algún fin de semana, por ahí se ven de a dos, ¿no?
los videos, 2 videos en el finde, 4 Sí, horitas les robará, pero incluso si no pueden asistir a las consultorías acá, ya van a tener un recurso al cual aferrarse. ¿Sí? Incluso si ya vieron algo de lo que se trate en esos videos, lean siempre la descripción. Yo ahí suelo poner un resumen de qué es lo que vemos en esa clase. Así no tienen que comerse las 2 horas, ¿no? Pueden leer la descripción y dicen, ah, bueno, acá estuvieron tratando sobre tal o cual unidad. perfecto, O cuál tema se vio. Bueno, claro. ¿sí? Entonces puede que Muchas incluso gracias. no necesiten ver todo. Pero más allá de tener el recurso, les invito sí, sigan asistiendo si pueden. A los que están viendo el video también les invito a asistir acá si pueden. Eh, es bastante distinto, ¿no? El estar acá presente con el profe versus verlo en el video, ¿no? Acá podemos tratar el tema que a ustedes les esté generando inconveniente en el momento, ¿sí? Por eso siempre les invito a que traigan las dudas. También Claro. que justo Belén tenía dudas de algo que ya las cubrió justo ayer con otro profe, pero bueno, salió esto, ¿no? De un mini resumen ahora, por ahí de hacer de funciones, de estos conjuntos. Vamos a hacer algún ejemplo. Si ya les queda más asentado todo esto sobre funciones y qué es lo que nos interesaría que sepan. Eh, y después quizás charlar un poquito sobre, si nos da el tiempo, de geometría. O bueno, si proponen otra unidad, Mabel dijo está muy perdida. Si quiere que volvamos a unidad uno volvemos a unidad uno. ¿Sí? No, yo, el colectivo que venga, yo me subo. No, pero digo, si vos sentís que estás perdida, al punto que me decís eso, bueno, yo no sé si preferís retomar desde unidad uno, ver algún ejemplo de la unidad uno. No, 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 sigamos con lo que venían. Bueno, sepan que es una posibilidad, ¿sí? Acá estamos a disposición de ustedes y no al revés. Recuerden eso, por favor. Bien, Gracias. entonces, volviendo sobre lo que decíamos acá. Funciones, ¿sí? Hay 7 conjuntos, son bastantes, que nos interesa estudiar sobre ellas. El primero de ellos iba a ser el conjunto de todas las entradas posibles. No sé si recuerdan, las funciones, lo habíamos dicho la vez pasada, eran estos mecanismos o cajas que les entraba algo y salía otra cosa. Bueno, todo el conjunto de elementos que salga de este mecanismo, perdón, todo el conjunto de lo que entra en este mecanismo, de las entradas posibles, es lo que llamamos dominio. Bueno, de manera similar, podemos hablar de todo lo que salga, ¿no? En vez de que todo lo que entre, vamos a hablar de todo lo que sale. Bueno, todo lo que sale lo llamamos imagen. El conjunto de ceros o raíces va a ser el conjunto de todas las entradas que tienen una condición. Que tienen salida nula. ¿Sí? Nula quiere decir cero. ¿Sí? Los voy a ir separando un poquito. Si no queda todo muy pegado. Vamos a ir bajando la... Ahí va. Vamos a ir bajando el pizarrón. Entonces tenemos 1, 2, 3. Ahora vamos a hablar de... este más o menos se ve lo que era el conjunto de ceros o raíces. Teníamos un mecanismo que entraba algo, salía otra cosa. Entonces, ¿qué va a ser el conjunto de ceros o raíces? Bueno, va a hablar de los bichos que le ingresamos, o los elementos que le ingresamos a este mecanismo, que cumplen algo. Que lo que salga sea cero. Entonces, si yo veo que sale un cero, digo, ah, bueno, lo que acabó de entrar recién pertenece a este conjunto. ¿Por qué? Bueno, porque me salió un cero. ¿Sí? Entonces, eso solo quiere decir el conjunto de ceros o raíces. El conjunto de crecimiento es bastante especial. Eh, lo mismo con el de decrecimiento. Y para resumir al conjunto de crecimiento podemos decir que se trata de los intervalos de, imagínense que las entradas sean instantes de tiempo, y vamos a hablar de intervalos de tiempo
donde ocurre que a medida que avanzamos en el tiempo, las salidas, ¿sí? Yo aumento instantes de tiempo, los voy ingresando en la maquinita cada instante y observo lo que pasa con la salida. Pueden pensar si quieren en temperatura. Si a medida que avancé en esos instantes de tiempo, la temperatura fue creciendo, entonces digo, bueno, todo ese intervalo de tiempo va a pertenecer al conjunto de crecimiento, ¿sí? Lo pueden siempre para que resulte más sencillo este conjunto, al de crecimiento y de decrecimiento, recordar un ejemplo sobre temperatura a lo largo del tiempo, ¿sí? Un gráfico que nos muestre eso. Entonces, son todos los... Lo puedo escribir incluso así, con el ligado al ejemplo, así se entiende mejor. Porque la definición formal de estos dos conjuntos es una ensalada. Si la ven en el material de estudio van a ver que es horrible. No pretendo asustarlos, pero sí me charlo con el ejemplo de a medida que avanzo en el tiempo, observo qué pasa con la temperatura. Podría ser otro el ejemplo, ¿sí? A medida que avanzo sobre el tiempo, qué pasa con la plata que tengo en el banco. Ejemplo, puede haber otra variable en vez del tiempo incluso. Pero bueno, son todos los intervalos de tiempo donde la temperatura fue creciendo, ¿sí? Y acá pongo entre paréntesis, a medida que avancemos, ¿no? En el tiempo. Bueno, y de manera similar va a ocurrir, ¿qué cosa? Si en el decrecimiento eran los intervalos de tiempo donde la temperatura crecía, el de decrecimiento va a ser al revés, ¿no? Vamos a ver todos los intervalos de tiempo donde la temperatura no crecía, sino que decrecía, ¿sí? Entonces es exactamente lo mismo, solo que en vez de que fue creciendo, fue decreciendo, ¿sí? A medida que avanzamos en el tiempo. Bien. Esos son los conjuntos más raros, si quieren, ¿sí? El de crecimiento y el de decrecimiento. El de positividad y el de negatividad son más amigables, porque la condición no es tan rara. Pero en principio van a ser todas las entradas cuya salida es positiva. Más amigable este, ¿no? Es más cortita la definición. Y de manera similar, el de negatividad van a ser todas las entradas cuya salida sea en vez de positiva, negativa. ¿Sí? Ahora quizás con un ejemplo va a quedar bastante más claro, pero antes de proponer el ejemplo me gustaría poner unas abreviaturas que se suelen usar para cada uno de estos conjuntos. Para el dominio se suele usar DOM. ¿Sí? Si ven DOM escrito en algún lado, sepan que hace referencia al dominio. Con la imagen va a decirse IM. ¿Sí? Para el conjunto de ceros o raíces acá cambia un poco la cosa. Va a ser una letra C pero con un cero chiquito ahí arriba. C si quieren de conjunto y el 0 de cero o raíz. Conjunto de crecimiento va a ser de nuevo un conjunto, la letra C, y va a tener una flecha para arriba. Si en algún lugar se encuentran con estas escrituras van a saber más o menos ahora a qué hace referencia. Y si el de crecimiento apunta para arriba, el de decrecimiento lo representamos con la flecha para abajo. El de positividad, vamos a hablar de nuevo de un conjunto. En vez de tener flechas ahora va a ser el símbolo de más, justamente de positividad. Y el de negatividad, en vez de un más, le ponemos un menos.
¿sí? Entonces, voy a agarrar si quieren un ejercicio del TP2 donde tengan un gráfico de una función y se les pida identificar algo sobre alguno de estos conjuntos, ¿sí? A ver. Bueno, justo sobre el trabajo práctico se pregunta mucho sobre imagen o dominio, que fue lo que ya cubrimos la vez pasada. Vamos a analizar en esos casos también, si quieren, si tiene... ahora vamos a agarrar otro gráfico. Actividad 2 de la unidad 5. Acá. Ahí me gusta. Tenemos varios ejemplos aquí. Creo que alguien se quiere unir. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo va? Bien. Justo estábamos hablando sobre funciones y en principio estábamos resumiendo, le cuento a la compañera que recién se unió, estábamos a punto de hacer un ejercicio de la unidad 5, la pregunta 5 de la actividad 2. A modo de resumen de todos estos conjuntos raros que tienen las funciones. Sí. Bueno, veo que la compañera más o menos se ubica en lo que estamos charlando. Sí. No pretendo que los que recién entran o por primera vez o lo que fuera sepan de qué hablamos, pero fíjense que acá en principio la pregunta habla de esta cosa que todavía no hablamos, de inyectividad o no. La vamos a decir. Lo que me gustaría que analicemos antes de eso es cuáles serían los conjuntos, ¿no? De al menos una de estas funciones. Y me gustaría por ahí que nos concentremos en, vamos a decir, esta de acá. ¿Sí? Vamos a mirar este gráfico. Y vamos a, sobre este gráfico, no solo después responder la actividad, sino que charlar de cuáles deberían ser acá, ¿sí?, los conjuntos que estuvimos viendo. Por ejemplo, el dominio. ¿Cuál va a ser? El dominio era el conjunto de todas las entradas posibles. Nosotros las entradas las ubicábamos sobre el eje horizontal, ¿sí? Y para decir si teníamos información asociada a cada entrada, por ejemplo al 0, al 1, al 2 o al 3, ¿qué hacíamos? Mirábamos si había algún punto asociado, ¿no? Por ejemplo, para saber qué salida le corresponde al 1, tengo un punto asociado, ¿sí?, sobre la columna del 1. Hay una fila, justo la del 2, la altura 2, si quieren. La intersección entre esta columna y esta fila, fíjense, ahí tiene un punto, este de acá. Y lo que nos dice este punto, ¿sí?, es que la entrada 1 tiene salida 2. ¿Sí? Entonces, hay información sobre la entrada 1. ¿Sí? Entonces, es una posible entrada. Lo mismo con, por ejemplo, el 2. Tiene una posible salida. Lo mismo con el 3. Y lo mismo incluso con el 0 o con cualquiera de todas las entradas que están comprendidas acá, ¿sí? ¿Dónde ya no tengo más información? Y si yo me corro un cachito a la derecha del 3, ¿hay algún punto asociado a esa entrada? ¿Qué creen? Si yo me paso un cachito del 3, por ejemplo acá, ¿tengo información asociada a esa entrada de ahí? ¿Hay algún punto ubicado sobre esta columna? No. No, ¿no? Entonces, lo que decimos es, esta función no admite esta entrada, no tiene información al respecto. Entonces, ese valor o esa entrada, en este caso sería 3,5 aproximadamente, no tiene asociada una salida. Entonces no es una posible entrada, si quieren, para esta función.
Las únicas entradas de las cuales tenemos información son las que dijimos que están entre el 0 y el 3 inclusive. ¿Sí? Todas estas de acá tienen información. Tienen un punto con una altura asociada. Entonces, el dominio acá va a ser el conjunto de entradas que van del 0, punto y coma, hasta el 3. Esta era una forma de decir desde un valor hasta el otro. Es una escritura de un intervalo. ¿Sí? Si quieren pensar en instantes de tiempo, por ejemplo, lo que estaríamos diciendo es desde la hora 0 hasta la hora 3. Inclusive. ¿Sí? La imagen, si no se llega a entender o apreciar qué quisimos decir acá, por favor me frenan, me dicen en cualquier momento. Ahora sí. La imagen era al revés, si quieren. En vez de pensar en las entradas, ahora pensamos en las salidas. Este era el conjunto de todas las posibles entradas, el dominio. La imagen va a ser el conjunto de todas las salidas. Y acá, o casualidad, coinciden, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora miramos todas las posibles salidas, o sea, todas las posibles alturas de los puntos que hay. Y todas las posibles alturas de los puntos que hay, ¿de dónde a dónde van? Fíjense. Yo los puntos que tengo acá ubicados sobre esta curva. ¿De qué altura a qué altura van? La altura 0 la tenemos, ¿no? Hay un punto justo ubicado al nivel del mar, si quieren. Sí. Hay un puntito ubicado a la altura 2. Hay un puntito ubicado a la altura casi 3. Hay un puntito ubicado a la altura justo 3. ¿Hay algún punto más alto que el 3 ubicado? No. Tampoco. Bueno, entre el 0 y el 1 tenemos, por ejemplo, el 0,5. ¿Cuál es su salida? Bueno, va a ser aproximadamente... Vamos a marcar un punto adicional. Por ejemplo, acá. Y tiene una altura que está entre el 1 y el 2. Bueno, Mm. fíjense que todas esas alturas, las que van desde el 0 hasta el 3 incluso, están. ¿Sí? Todos estos puntos que ven acá, yo podría marcar muchísimos, infinitos puntos. Recuerden que la línea está construida de infinitos puntos, ¿no? Si se las dibujan así, continua. Entonces, tenemos un montón de puntos. No son solo los que están marcados en negro, ¿sí? O el que yo marqué acá en azul. No son solo estos 1, 2, 3, 4 puntos. Son todos los puntos que nos conforman esta curva. ¿Sí? Los que son el gráfico de la función. Entonces, la imagen justo coincide con el dominio acá. ¿Sí? Son todas las alturas que van desde el 0 hasta el 3. Mm. Ahora, hay otro conjunto, el de ceros o raíces, que ¿qué nos decía? Era el conjunto de todas las entradas. En este caso, estábamos pensando entradas significa instante de tiempo. Podríamos, ya que estamos, decir qué significa la altura. Podríamos decir la temperatura. A modo de darle algún significado para que sea más fácil entenderlo. ¿Qué significa entonces el conjunto de ceros? Eran los instantes de tiempo donde la temperatura era 0. ¿Dónde hizo 0 Celsius acá? ¿En qué instante de tiempo? Según la información que ven acá presente. En la hora 1. La salida es 2. Entonces lo que pueden interpretar de esto es que en la hora 1 hizo 2 grados Celsius. Ah, En la hora 2 hizo casi 3 Celsius. En la hora 3 hizo justo 3 Celsius. bien. ¿Hubo algún instante de tiempo donde la temperatura fue 0? Mm, no. Si yo me paro acá en el instante 0, entre el 0 y el 1, imagínense la media hora de empezado la medición. ¿Qué temperatura hizo? Habíamos marcado
este punto y tiene esta altura. Está entre el 1 y el 2. O sea, 1,5 Celsius, imagínense, 1,5. Bueno, pero si yo me acerco un poquito más al instante de tiempo cero, ¿qué pasa con la temperatura? Está siendo cada vez más chica, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa en el instante justo cero? ¿Qué pasa acá, en el instante cero? ¿El punto a qué altura está ubicado? Al 0. Y eso nos dice que en el instante cero la temperatura fue de 0 Celsius. ¿Sí? Ah, Recuerden eso. Cómo extraer información del gráfico. ¿Sí? Si vemos este punto acá, lo que podemos interpretar es que al instante cero hizo 0 Celsius. ¿Qué significaba este punto de acá? Que a la hora 1 hizo 2. ¿Sí? Entonces, el único instante de tiempo donde la temperatura fue nula fue justo al inicio. Fíjense que a partir de ahí fue creciendo. ¿Sí? Entonces, acá lo que decimos es que el conjunto de ceros o raíces, y qué tal a la compañera que se nos acabó de unir, estamos hablando un poco sobre los conjuntos de funciones. Igualmente ahora cuando terminemos el ejemplo, les pregunto si quieren que veamos algún otro tema. Esto venía en línea con lo que vimos el martes pasado. El conjunto de ceros o raíces acá va a ser solo ese instante de tiempo. ¿Sí? Ahora pregunta. ¿De qué instante de tiempo a qué instante de tiempo la temperatura creció? ¿Qué creen? ¿Siempre creció? Sí. ¿En algún momento ocurrió que a medida que avanzamos en el tiempo vemos que la temperatura se va para abajo? No, ¿no? Acá No. parece que está siempre creciendo. Sí. Está bien que parece que crece cada vez menos rápido, ¿no? Mm. Parece que está llegando a un punto máximo, si quieren, de temperatura. Pero Que sigue, sería sigue creciendo y sería, ¿qué igual? 3. 3, ¿no? El punto más alto, si quieren, sería acá el 3. ¿Sí? Entonces, el conjunto de crecimiento, podemos decir, fue a lo largo de todo el tiempo que hubo registro. ¿Sí? Decimos desde el instante 0 hasta el instante 3. Y este conjunto, perdón, no lo ponemos con corchete, lo ponemos con paréntesis. Es una exquisitez, pero Mm. no le presten mucha atención a eso. Tratemos de reconocer qué significa esto de que o crezca o decrezca. Y ya que estamos nos preguntamos, bueno, ¿y dónde bajó la temperatura? En ningún momento, como habíamos dicho. Bueno, ¿cómo lo representamos? Esto de que no hubo ningún intervalo de tiempo donde bajó la temperatura. Bueno, para hablar de que no hubo ningún intervalo de tiempo o que no hay ningún momento de tiempo donde pasa esto, ponemos un conjunto que no tiene nada adentro. ¿Sí? Este conjunto es el que llamamos conjunto vacío. ¿Sí? Cuando no hay elementos que cumplan esta condición que queremos, escribimos esto. ¿Sí? Otra forma de escribirlo, este conjunto, es con un cero tachado. Si alguna vez se cruzan con estas escrituras, ahora van a saber a qué hace referencia. Es como una bolsa que adentro no tiene nada. Mm. ¿Sí? O conjunto vacío. Y ahora sí, con el conjunto de positividad y de negatividad. El conjunto de positividad era el conjunto de todas las entradas que tenían salida positiva. Todas las entradas acá eran instantes de tiempo. Entonces la pregunta se transforma ¿en qué instantes o en qué intervalos de tiempo ocurre que la temperatura fue positiva? Bueno, en algún momento acá, ¿la temperatura fue negativa?
No. No, ¿no? Justamente, a partir del cero, bueno, justo en el cero había 0 Celsius. Nos corremos un cachito de tiempo a la derecha y ya la temperatura, ¿qué pasó? Subió. Lo mismo acá, ¿no? Por ejemplo, en el instante uno ya está en 2. En el instante 2 está más arriba y en el instante 3 es 3. Entonces, lo que ocurre acá es que el conjunto de positividad es de nuevo de 0 a 3, ¿sí? Y estos sí los incluimos. Perdón, del 0 al 3, ¿sí? Justo al 0 no lo incluimos acá, decimos a partir del 0, pero no lo incluimos al 0, ¿por qué? Porque en el instante 0 ocurre que era lo que llamábamos una raíz de la función, ¿sí? Que su salida era nula. En cambio acá en el 3, en el instante 3, su temperatura fue de 3, como había marcado la compañera, y el número 3 es un número más grande que 0, ¿sí? Su salida era más grande que 0. Y para el conjunto de negatividad nos pasa algo raro, ¿no? Porque acabamos de decir que en ningún momento de tiempo la temperatura era negativa. Entonces de nuevo nos pasa lo que acá, ¿no? No hay ningún instante de tiempo donde fue negativa la temperatura. Entonces, este conjunto va a ser vacío. La compañera también marcó el 3, ¿no? Un punto quizás más alto. ¿Hubo otro instante de tiempo donde se superó esta temperatura de 3 Celsius? No, ¿no? No. No. Si yo voy al instante 2, estoy un poco más abajo de altura. Si voy al instante 1, estoy un poco más abajo aún. Entonces, a simple vista, si quieren, la altura más grande que tiene alguno de estos puntos va a ser justo acá, ¿sí? Entonces decimos, la función alcanza un máximo ¿sí? Un máximo de 3 en tiempo igual a 3. Justito, 3 grados Celsius en el instante 3, ¿sí? En este caso también podríamos hablar de una temperatura mínima, ¿no? ¿Les parece? Si hubo una máxima, acá habrá una mínima. En este ejemplo que tenemos ahí. ¿Hubo algún instante donde la temperatura fue la más baja registrada? Y 0. ¿Hay alguna temperatura más baja incluso que la marcada en el instante 0? No, ¿no? No. Nunca pasó de irse a negativo o bajo 0 Celsius. No. La más baja que hubo acá registrada fue justo en 0, como dice la compañera, de 0 Celsius. No sé si los demás no llegan a apreciar lo que estamos comentando. También por favor frenen y pregunten o digan. Pero fíjense que acá no hay ningún punto que tenga una altura más baja que, si quieren, el nivel del mar o la altura 0. ¿Sí? Entonces, de la misma forma que podemos hablar de un máximo, podemos hablar de un mínimo. En vez de máximo voy a poner min. Y en vez de 3 Celsius, el mínimo acá era de 0, ¿no? Y el tiempo acá, donde se alcanzó esa temperatura, fue justo en el instante 0. 0. ¿Sí? Entonces este es un análisis ya, fíjense, completo de todos los conjuntos que hay, ¿sí? Tomando como ejemplo este gráfico. Y incluso hablando de máximos y mínimos, ¿sí? Que era lo que no habíamos mencionado. Vino bien la aclaración. Y por último, ahora sí podríamos responder la pregunta que nos hacían. Yo tomé uno de estos gráficos como ejemplo, pero la pregunta era otra. La pregunta nos dice, diremos que una función es inyectiva si no existen dos elementos del dominio con la misma imagen. Bueno, esto es una ensalada, pero lo que quiere decir
Lo que quiere decir esta cosa es, decimos que una función va a ser inyectiva si cada una de estas entradas que hay, ¿sí? Si cada una de estas entradas que hay no comparten una misma salida, ¿sí? Ah, Entonces, ocurre, a modo de entenderlo con el ejemplo de temperatura y tiempo, ¿hubo dos instantes de tiempo distintos donde se registró la misma temperatura? Acá. no, no. La misma no. Pienso que no. Y claro, ¿no? Digo, ¿las convence la compañera a las demás? Fíjense, ¿cómo hizo para darse una idea de eso? Bueno, dijo, si tendría que haber la misma temperatura en dos instantes de tiempo, significa que tendría que haber pasado, no sé, que este punto de acá, por ejemplo, este que estoy mirando acá, imagínense que yo lo tenía acá. Mm, Bueno, si este punto no estaba ubicado acá, pero estaba ubicado acá, ¿qué significaba eso? Que al instante 2 la temperatura fue de 2. claro. Pero al instante 1 la temperatura también fue de 2. Entonces si este punto hubiese estado acá, a esa función no la llamaríamos inyectiva. Pero acá, fíjense que todas las alturas son siempre distintas. ¿Sí? No coinciden dos alturas de los puntos. Entonces esta función de acá la llamamos inyectiva. ¿Sí? Lo abrevio con inch. Esta de acá es inyectiva. ¿Ocurre que hay dos instantes de tiempo donde se tuvo la misma temperatura en grados Celsius? Sí. ¿Cuáles instantes? 1 y 3, ¿no? ¿Son los únicos donde se alcanzó la misma temperatura? Y 0 y 2. No. A ver. 0 y 2, ¿no? Porque la Sí. compañera está comparando este punto con este punto. Y dice, bueno, al instante 0 hizo 2 Celsius. Al instante 2 hizo 2 Celsius también. ¿Sí? Recuerden que las alturas de los puntos nos dicen, en este caso, la temperatura. Y acá también, ¿no? Ocurría que Mm, al instante 1 teníamos la misma temperatura que al instante 3. ¿Son sí. los únicos puntos donde ocurre esto? ¿Los únicos instantes de tiempo? No, hay un montón más, ¿no? Porque fíjense, yo si trazo una línea acá, para medir, bueno, a esta altura, ¿cuántos puntos tengo ubicados? Tengo este de acá Sí. y este de acá. Acá incluso hay tres instantes de tiempo que comparten la misma temperatura. Entonces, acá falla en un montón de lugares, ¿no? Sí. Esta de acá no es inyectiva. Y la última podría ser esta de acá. ¿Dónde ocurre que tenemos la misma temperatura a lo largo Esa no del es tiempo? inyectiva directamente, ¿no? ¿Y qué está ocurriendo acá en el experimento? Si la altura de los puntos nos indicaba la temperatura. Estoy avanzando en el tiempo y ¿cuánto mide la temperatura a medida que avanzo? 2 siempre. Tienen la misma salida. Tienen la misma salida. ¿Sí? En todo instante de tiempo. Si yo me paro en este instante de Sí. tiempo, vengo acá, me fijo la altura correspondiente. La altura correspondiente es 2. Bueno, voy a otro instante de tiempo, el 1. La misma altura. Bueno, al 2, la misma altura. Sí. Entonces, acá la temperatura se mantuvo constante. Bueno, acá en particular, todo instante de tiempo tuvo la misma salida siempre. Esto claramente Mm, no es inyectivo. perfecto. Lo que queríamos para que sea inyectivo era que ocurra eso, ¿no? Que no hay dos instantes de tiempo donde hay la misma temperatura. El único Mm, caso donde eso ocurre acá es en el primero, ¿sí? En el que claro. estábamos analizando. Todas las alturas son distintas, ¿sí? Perfecto. Esa, si quieren, es una forma fácil de recordar cuando eso no es inyectiva. Hay un ejemplo del trabajo práctico, o un ejercicio quiero decir, ahora lo traigo, donde les piden hablar de inyectividad o no. Es algo que bien les podría aparecer en el examen.
pero con una tabla de valores. ¿Sí? En vez de con un gráfico, con una tabla de valores. Pero esencialmente es lo mismo. ¿Sí? Miren, es la pregunta 11 del trabajo práctico 2. Y fíjense que hay una ensalada también de nuevo de cosas, pero ¿qué significa esta ensalada? Este cuadro con información. Bueno, la letra X, si ustedes la ven así presentada, suele estar asociada a las entradas. ¿A las? A Perdón. a las entradas. Perfecto. Fíjense que en el gráfico habíamos usado la T, instante de tiempo, pero para hablar de las entradas se suele hablar también con la letra X. ¿Sí? O en realidad con cualquier letra que ustedes quieran. Yo les digo las más comunes suelen ser la T, la X. ¿Sí? Ejemplos. Ustedes bien podrían usar las letras que quieran. Ahora, esto de acá, escrito así, hace referencia a la salida. Esto es para que puedan interpretar lo que está escrito en el cuadro. Lo que nos quiere decir esta primera columna es que entra el menos 43, ¿sí? Nuestra máquina agarra, nuestro aparatito de medición si quieren, agarra la entrada menos 43 y nos devuelve una salida. Nos devuelve una salida. ¿Cuál? El 12. ¿Sí? Eso es lo que nos dice la primera columna. Que la entrada menos 43 está asociada con la salida 12. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, ahora que más o menos podemos interpretar la información acá, lo único que observo yo es que acá falta algo, ¿no? Sí. Ahí está vacío. Bueno, ahora leamos todo el enunciado. Nos piden que indiquemos la respuesta correcta. Fíjense, la respuesta correcta, una sola. La tabla de valores precedente corresponde a una función cuyo dominio es el conjunto de los números reales. ¿Con cuál de los números debe completarse para que la función resulte ser inyectiva? O sea, tenemos que completar lo que vimos que faltaba completar con un número de estos 4 y que lo que debe ocurrir es que la función sea inyectiva. Para que sea inyectiva no tenían que compartir dos entradas la misma salida. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para poner un número acá de los que aparecen acá y que no se comparta la salida? Que no se comparta la salida. La salida era lo que aparecía acá abajo, ¿sí? Entonces, ¿con cuál se atreverían a completar? Lo hago un poquito más grande así lo pueden. Tenemos el menos 2, el 12, el 16 y el 17. ¿Cómo harían? Una forma es ir probando, ¿eh? Primero que nada, una estrategia. Tienen que decidir si van probando uno por uno y chequean si se cumple lo que les piden. Otra forma es mirar de lejos toda la información que hay en el cuadro. Sí, ahí faltaría el 16, pero no sé si es el correcto. La compañera dijo, bueno, yo observé que acá, de todas las opciones que hay de salidas, falta el 16. Claro. Bueno, si yo pongo un 16 acá. Si yo pongo un 16 acá. Y me armo el listado de todas las entradas con sus salidas asociadas. ¿Cuáles son? Bueno, ya puse el 43 y el 12. El 17 y el menos 2. Sí. Ahora pongo el menos 15 y el 17. Sí. Ahora pongo el 18 y el que yo elegí que fue el 16. Sí. Entonces lo que me faltaría hacer ahora es verificar si se cumple lo que me pedían. Yo lo que hice acá fue terminar de definir la función. Yo dije, bueno, esta entrada, esta salida. Esta entrada, esta salida. Y así. Yo la fui definiendo.
Ahora sí me pregunto, bueno, ¿cumple lo que me pedían? Que sea inyectiva. ¿Ocurre con este listado que tenemos acá que dos entradas comparten la misma salida? El -43 y el 17, ¿comparten la salida? Por No, ejemplo, no. ¿El 17 y el -15 comparten la salida? El no. 17 y el -15. ¿La salida cuál es? El -2 y el 17, no son la 7. misma. Claro. ¿El -15 y el 18 comparten la salida? Tampoco. No. Fíjense, si comparamos 2 a 2 entre todas las combinaciones que podemos hacer, incluso ya de antemano lo podemos observar, ¿no? Todas las salidas que hay acá escritas son distintas entre sí. Nunca se está Ah, repitiendo un número. sí, Entonces la intuición ayudó. La compañera dijo, bueno, ¿cuál me falta acá de los que hay? Observó que estaba el 12, observó que el -2 estaba, fíjense, el -2 estaba acá, el 12 estaba acá y el 17 estaba acá. ¿Cuál faltaba? Este. Si nosotros completábamos con alguno de los que puse la flechita, si yo acá en vez de un 16 ponía un -2, lo que iba a pasar es que el 17 y el 18 iban a compartir la salida, claro. el -2. Pero no queríamos eso, queríamos que sea inyectiva. ¿Sí? Perfecto. Entonces este está bien, era este de acá. Mm, Entonces recuerden que para hablar de inyectividad es eso, es verificar que no se compartan la salida. ¿Sí? mm. Si les piden completar un cuadro, ya van a tener una mejor idea de cómo hacerlo. Este es muy probable que aparezca en el examen. Bueno, Entonces por eso vino bien. Sepan eso, que inyectivo lo asocian a... Hay dos instantes de tiempo que compartan la misma temperatura. Entonces podrían decir la X va a ser entrada. Ok, instante de tiempo. Y esta escritura rara, bueno, la salida. ¿Sí? ¿Y qué significa esto? Bueno, que en el instante -43, imagínense que tiene sentido hablar de un instante negativo. Upa, la salida fue 12, o sea, la temperatura fue 12. perfecto. Lo mismo con cada uno de estos otros instantes, ¿sí? El instante de 17, la temperatura fue -2. El instante -15, la temperatura fue 17. Si les cuesta verlo así sin asociarle algún sentido, pueden asociarle el sentido o el contexto para que sea más fácil entender qué les pide. Por último, una aclaración sobre funciones también. Otra forma de escribir este listado que yo armé acá sería el siguiente. Otra forma de escribir este primer renglón, donde dijimos, bueno, la entrada -43 tiene asociada la salida 12, es usando la siguiente escritura. ¿Sí? Si ustedes Ah, encuentran esto escrito, que suele estar escrito, no es otra cosa que decir, al mecanismo F le ingreso el 43 negativo, ¿y qué sale? Bueno, esto es igual a sí. 12, ¿sí? Salió 12. Ingresó el -43, salió el 12. Fíjense que de la misma forma podría escribir todos los otros. Entra el 17 y ¿quién sale? El -2. Sí. Entra el -15, ¿quién sale? 17. Sí. Entra el 18, ¿quién sale? En El nuestro 17. caso el 16. ¿Eh? Eso. Bueno, de funciones sepan que esto mismo lo podemos extraer de los gráficos, ¿no? Por Sí. ejemplo, mirando este gráfico, mirando este punto, con solo observarlo, por ejemplo, diríamos que ingresa el instante de tiempo 3 y que sale la temperatura 3. Entonces, mirando ese punto, uno ya incluso podría escribir ingresa el 3 y sale el 3. El 3.
¿sí? Y así uno podría ir haciendo lo mismo con todos los otros puntos. Perfecto. Y si quieren otro ejemplo, este de acá. Ingresa el 1 y ¿quién sale? El 2. 2. ¿eh? Y ahí pueden ya más o menos darse una idea de cómo hacer esta escritura incluso desde el gráfico. Puede haber un enunciado verdadero o falso que les ponga ¿es verdad o es falso que si ingresa el 1 sale un 2? Y les muestran este gráfico. Bueno, es verdad, ¿no? Es verdad. Acá ingresó el 1 y salió ¿quién? Un 2. Esto es lo más raro que se podrían llegar a encontrar con funciones. Sí, de lo que les podríamos preguntar. Hoy vimos ya mucho de funciones, no sé si quieren que les siga contando de funciones o no. En Yo sa- principio, diga, sí, sí. Juan Cruz, yo sabés lo que no entiendo mucho Sí, de la unidad 3.3.5 notación científica. unidad 3. Dame un momento que lo... Sí. 3.3 dijiste, ¿no? 3.5. Ah, ok, ahí lo veo, sí, sí. Notación científica. Sí, es una forma que tenemos de abreviar números muy grandes. ¿Sí? Sí. En principio, les digo de antemano, tranquilos, no les vamos a evaluar esa escritura. Pero ya que lo pregunta la compañera, les puedo decir. ¿Cómo podríamos nosotros abreviar un número, imagínense, muy, muy grande? Bueno, si tenemos, por ejemplo, el 50 millones. ¿Sí? Pongo los Sí. puntitos solo para ubicarme. No Sí. solemos poner los puntos, pero los pongo para ubicarme si lo escribí bien. Sí, lo escribí bien. Entonces, yo tengo este número. Bueno, es muy grande. Está bien que 50 millones uno lo podría escribir así, tampoco es tan largo. Pero podría ser escrito de otra forma. ¿Sí? Como 5 por 10 elevado a la cuánto. Bueno, si yo pongo 5 por 10 solo, ¿cuánto es 5 por 10? Esto es 50. 50. Bueno, 50 es distinto de 50.000. Mm. Entonces tengo que seguir. Lo multiplico por 10 más. Bueno, ¿cuánto es esto? Ah, Esto es 500. O sea, fíjense que yo, ¿cuántos 10 tendría que poner acá para que me represente 50 millones? Y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ceros. Entonces tendría que aparecer 7 veces el 10, ¿no? Porque por cada 10 sí. que apareció, añadí un cero. Ah, Entonces esto se me transforma en 5 por 10 elevado a la 7. ahora entendí. ¿Sí? Por cada 10, entonces va, Un cero más. entendí. Esa era mi confusión, que no sabía de dónde salía ese número. Eso, fíjense que es una forma distinta de escribir el mismo número usando una abreviatura que usa bases y exponentes, ¿no? Una notación que Ah, llamamos exponencial, donde 10 es la base sí, y 7 es el exponente. perfecto. Ahora entendí. Lo que abrevia este 10 y el 7 es que aparece 7 veces multiplicado el 10 por sí mismo. Ujú. Es lo único que Sí. significa. ¿Sí? Fíjense que si leen en detalle esa escritura, se les habla de las distancias entre planetas, que son astronómicas. Entonces, no es 50 millones la distancia entre, por ejemplo, Plutón y la Tierra, va a ser muchísimo más de kilómetros, ¿no? Por ejemplo, ahí decía, eh, por ejemplo, ¿no? Pudieron escribir que Plutón se encuentra a 5,9, más o menos, 900. por 10 a la 9. Sí, por eso sí. Por 10 a la Ahí 9 se me mezcló kilómetros. todo. O sea, 5 por 10 a la 9. ¿Qué es esto? Es un 5 que multiplica un 10. Que multiplica un 10. Que multiplica un 10. Bueno, ¿cuántas veces? Sí.
9 9. veces. Y en principio esto que va a ser, bueno, va a ser un 5 seguido de ¿cuántos ceros? 9 9. ceros. Es un montón, ¿no? 1, 2, 3. Solo para darnos una idea. No, no, está bien, porque yo no sabía de dónde salía eso, porque yo contaba solamente los ceros. Claro. Y el 905 que estaba ahí, le digo, ¿de dónde sale? El 905. Claro, 5 millones no sé, o 5 billones 905.000 Claro. y después venían todos los ceros. Sí, sí, sí. Porque era Yo 5, pensé que, 5 coma, bla, bla, bla. Yo lo abrevié en, bueno, es 5. claro, Pero sí, si les aparece un 5,905 multiplicado por 10 a la 9, esto va a sí, ser multiplicar por 10 sí, cuando hay un número con coma, lo que va a hacer es claro, ir corriendo del lugar la coma. sí, 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 ¿Sí? perfecto. Ahora Lo sí, pueden apreciar con la calculadora si quieren, más sencillo. Hagan la cuenta, por ejemplo, de 5,905 primero por 10. Y van a ver que esto les va a dar de resultado 59,05. mm, Entonces, si vuelvo a multiplicar por 10, se me va a claro, correr un lugar más. Y así, y así. mm, Y después va a empezar a, en vez de correrse la coma, a añadirse ceros. bueno, ¿Sí? perfecto. Gracias por explicármelo. No, no hay de qué. Sepan igual, no se torturen con la escritura o la notación científica, no es algo que les vayamos a evaluar, pero está bueno que lo conozcan, ¿sí? Claro, Porque sí, sí. suele aparecer cuando hablamos de, en este caso, distancias muy grandes, Mm, ¿sí? Esto de acá es, ¿qué tenemos? Tenemos, si hasta acá tenemos cientos de miles, hasta acá tenemos millón, tenemos 5, serían 5.905 millones de kilómetros. mm, Está muy lejos, Plutón. sí. Si quieren pueden pensar, bueno, y si viajo a 100 kilómetros por hora, ¿cuánto voy a tardar en llegar? Mm, Vas a tardar un poquito. sí, un poco, ¿no? Sí, bastante. Eso nos da una idea de la escala entre planetas, ¿no? El tiempo realmente que tardaría en llegar de un lugar a otro. Eso considerando de que los planetas estén quietos, ¿no? Sí. Pero bueno. No sé si tienen alguna otra duda o consulta que quieran que Yo por veamos. ahora ninguna más. Adriana, y para cualquier otro que, bueno, las compañeras Belén y Mabel creo que ya lo sabían, pero por las dos lo digo. Para Adriana es, yo las clases las grabo y las subo Sí. a un canal de YouTube, donde Ay, me ustedes decís, por pueden, favor. lo comparto en el chat. Ahí va. Ah, bueno. Eh, Sepan que yo las subo ahí, sí, las clases. Pueden chusmear de otros periodos si quieren para ver temas que quieran, que no hayan sido cubiertos todavía en este periodo. Yo el Mm. que siempre les recomiendo es el que marqué acá al principio. Es una lista de reproducción que tiene 8 videos de 2 horas más o menos cada uno, Ah, don- buenísimo. donde hacemos todo el recorrido por matemática A. ¿Sí? Lo tiro como otro recurso, no pretendo que los vean, pero sepan que lo tienen si quieren. Sé que hoy un poquito más temprano habíamos dicho de ver si algo de geometría, considerando que nos quedan 15 minutos. Yo siempre empiezo 10 minutitos desfasado, entonces no terminamos y 20, terminamos y 30. El que Mm. se deba ir, que se quiera ir, siempre es libre de hacerlo, yo no estoy reteniendo a nadie. Solo les digo, todavía tenemos 15 minutitos, no sé si quieren que los dediquemos a charlar, como habíamos dicho, algo de geometría, o si quieren que veamos otro tema, como quieran. A ver, las fracciones puede ser. Si tienen dudas puntuales, eso es lo que preferiría, ya que fue lo que decidimos para los días
Bueno, martes, como bien decía Adriana, algo de fracciones. ¿Es algún ejercicio que generó duda? ¿Qué pasó? sí, fracciones 3.4 fracciones, el punto 3.4.3 potenciación, Vi con que, exponente negativo. bueno, lindo detalle. Justo vi que Mabel se había desmuteado un momento para hablar, no sé si quería compartir algo. No, no, las fracciones está bien para repasar. Bueno, si les parece bien. Si no lo explicas en otro momento, yo no quiero tampoco que me explique todo a mí, para las compañeras también. A ver, yo A mí me insisto, viene bien. estoy a disposición de los aquí presentes. Sé que al Mm, principio charlamos algo sobre, bueno, vamos a hablar sobre funciones, que era algo que había quedado pendiente, mm. pero más allá de eso, sepan eso. Así que los profes acá solemos y debemos estar a disposición de ustedes. Entonces, Gracias. al menos los días martes, lo que habíamos dicho entre los que íbamos a asistir los martes acá en este horario, era dedicar más este día a consultas de cualquier unidad en cualquier momento. Y dejar el espacio el día miércoles, que yo también estoy, ¿En qué horario están los miércoles, Juan Cruz? de 15 a 16 y 20. De 15. A 16 y 20. Ah, bueno, mañana sería. Sí, Yo aprovecho porque estoy de vacaciones, entonces me meto siempre. aproveche, Porque, claro, aproveche, porque sí, estoy sí. después en horario de trabajo y no puedo, imposible. Es que, de hecho, los días miércoles, iba a decir, nosotros estamos haciendo un recorrido un poco distinto al día martes, donde vamos despacio, unidad por unidad. Y Ah, justo mañana nos tocaría la unidad 3, que es justo lo que vos también estás preguntando, pero entonces mañana entro. podemos incluso adelantar lo que vos preguntabas. Como Yo, quieras. yo doy por entendido que vos ya estuviste chusmeando la unidad 3, las compañeras aquí presentes también. Eh, los días miércoles no doy por sentado eso, justamente, porque estamos yendo más despacio, unidad por unidad. ¿Sí? Perfecto. Entonces, la pregunta tuya puntual era sobre 3.4, Potencial, potenciación. sí, con Ahí va, exponente negativo. claro. Justo el bicho feo. Ah, Bien, sí, no entiendo nada. bueno, yo voy a mostrar lo que está escrito acá y cómo uno podría interpretar. Esto es lo que le aparece a la compañera y por eso se asusta. Miren, es válido asustarse con esto. Ja, Esto es lo que le aparece a la compañera y dice, ah, es chino básico para mí. el famoso chino básico, tal cual. Exactamente. ¿Qué significa esto? Porque fíjense que acá, si uno va a esa parte del recorrido, lo único que aparece en esa página es esto. Entonces, ¿qué significa? Bueno, primero deberíamos preguntarnos qué significa tener una potencia. ¿Qué quiero decir? Si yo tengo una fracción, un medio, ¿y qué hago con un medio? Bueno, eh, vamos a hacerlo, incluso para no marear más todavía, vamos a hacerlo sin una fracción y con un número común y corriente de toda la vida. Vamos a hacerlo con... bueno, vamos a hacerlo con un medio. Ya que estamos hablando de fracciones, vamos a hacerlo con un medio. Dale. Si yo tengo un medio y lo elevo, por ejemplo, a la 2, Sí, ¿qué significa esto? Bueno, que tengo ese bicho feo, como habíamos dicho con la notación científica, ¿no? Un exponente sí. nos dice la cantidad de veces que aparece repetido el número que esté aquí abajo, multiplicado por sí mismo. ¿Sí? Ah, En este caso, ¿alguno conoce cuánto daría esta cuenta? 2/2. ¿Es 2 sobre 2? No.
Hay una regla memotécnica, te invito a... 1 por 1, sí, para que yo lo tengo anotado. Está bien, no pretendo que la memoricen, está bien que la tengan anotada y la observen. Yo lo que digo es, la clase... Multiplicación, A es 1 por 1, 1, 2 por 2, 4. Ok, la tiene anotado a un costadito la compañera, nos lo trajo para recuperarlo. Sepan que mañana la intención conmigo va a ser, bueno, descifrar por qué esto es así y no creérnoslo de memoria. Perfecto. Hay un porqué, no es que es porque el profe lo dice o es porque alguien lo escribió Bien, así. No, hay, si quieren, una demostración de por qué es así. No es perfecto. por la galera, tiene una deducción. Bien. Entonces, en principio esto nos daría un cuarto, ¿sí? Que fíjense que por ahora con elevarlo a la 2 nos dio un cuarto. Mm. Bueno, ¿qué pasa si yo tengo un medio elevado a la 3? Bueno, va a ser muy parecido, Sí, pero en vez de repetirse 2 veces en un medio, va a estar repetido ¿cuántas veces? 3. 3. Bueno, siguiendo la misma línea que nos decía la compañera, 1 por 1 me da 1, por 1 más vuelve a ser 1, 2 por 2 me da 4, por 2 más 8. me da 8. ¿Sí? Mm. Bueno, ¿y qué pasa si yo hago un medio elevado a la 4? Bueno, más de lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero se dan una idea de qué es lo que va a pasar. Sí. No quería hacer eso. Ahí va. Sería por un medio más. Ahí. Bueno, entonces, si hasta acá tenemos un octavo, tengo 1 por 1, 1 más. Y acá abajo habría un 8. 8 por 2 me da 16. 16. Bueno, entonces, fíjense que lo que pasaba acá era que con exponentes positivos Mm. no pasaba nada raro, dentro de todo. Fácil. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un exponente negativo? Negativo. ¿No? Fíjense que lo que nos dice acá, nos dicen, si A es distinto de 0, ¿sí? Ah, Esto es como una condición inicial. sí. ¿Y quién es A en esta escritura rara? Ah, bueno, si lo tenemos escrito en forma de fracción, es el denominador, ¿sí? Ese sería el que están hablando de que sea A. Sí. Por eso es que la condición inicial está acá escrita. Si queremos que el número A esté acá abajo, no podemos dividir por 0, ¿no? Mm. Recuerden que esta escritura es sinónimo de 1 dividido A. Sí. Entonces uno no puede dividir por 0, es por eso que está esa condición inicial. Ahora, acá en principio les dicen que se define esto así. ¿Ok? Yo lo que quiero hoy, con lo que les estoy transmitiendo, es tratar de entender lo que está acá escrito. No pretendo que se entienda el por qué. Mm. Mañana, si quieren, lo vemos Sí, en sí. detalle. Mañana. Pero yo lo que quiero al menos ahora es que se entienda lo que aparecía escrito en el campus. Sí. Entonces, en principio acá les dicen que lo definen esto. Bueno, yo lo que les digo es, nosotros podemos incluso deducir que esto es así. No lo Mm. definimos. Podemos decir que esto va a ser así siempre. Bueno, pero ¿qué nos quiere decir? Lo que nos quiere decir es que si nosotros a un número a cualquiera, si lo elevamos a un exponente negativo, lo que va a ocurrir es que se va a transformar en esta otra cosa, en 1 sobre a elevado a la n. Mm. Es rarísimo esto, Sí. pero no es tan raro, porque nosotros podemos pensar al número a como el número a dividido 1. Escribir al número a de esta forma, o escribirlo así,
escribirlo solito al A o escribirlo con dividido 1 es lo mismo, ¿no? A cualquier número, si lo dividimos por 1, nos da el mismo número. Sí. 5 dividido 1 nos da 5. Menos 40 dividido 1 me da menos 40. Entonces, ¿por qué viene bien escribirlo así? Porque acá se ve lo que está ocurriendo, ¿no? Tener el exponente negativo nos da vuelta a la fracción. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en este caso? Acá lo tenemos, ¿no? Fíjense, el 2 elevado a la menos 3, ¿por qué se me convierte en un medio? ¿Por qué? Bueno, porque yo al número 2 lo puedo pensar como 2 sobre 1. 2 dividido a 1 me sigue dando 2. Bueno, si yo doy vuelta a la fracción, por eso me aparece un 1 arriba. ¿Ven que le faltaba alguna aclaración? Claro. Para siquiera entender alguno de los ejemplos que nos proponen. Más aún, por cómo está escrito en el campus, si nos dicen esto es una definición, bueno, está bien, ponele. Claro. Esto se puede deducir. Nosotros lo definimos porque no pretendemos que lo puedan deducir, pero yo cuando les muestre mañana, o espero que lo veamos mañana, que esto se puede deducir de verdad, no es que sale de la galera, insisto, como por ahí algunas de las cosas que están escritas acá. Pero uno cuando resuelve estas cosas no es necesario que sepa deducirlo todas las veces, sino que, se lo anota, ¿sí? Ténganlo anotado a un costadito, si llega a aparecer, bien, si no llega a aparecer, bueno, otra curiosidad más. No se maten mucho igual con exponente negativo, pero sepan que está bueno que conozcamos qué ocurre en estos casos. Ahora, si hay un menos 1, ¿qué pasa? Bueno, fíjense, se da vuelta la fracción, que es lo que habíamos terminado de escribir acá, ¿no? Se nos da vuelta la fracción. Y no solo eso, el exponente ahora va a ser positivo. Eso es lo que cambia, no solo se da vuelta la fracción, sino que también el exponente queda positivo. Entonces, el 3 medios elevado a la menos 1, según lo que nos mostraban acá, se transforma en dame vuelta a la fracción, ya la di vuelta, y ahora al exponente, si era un menos 1, ahora ¿cuál va a ser? Un 1. ¿Sí? En vez de tener el signo menos, ahora tiene un signo más. Bueno, pero elevar a la 1 cualquier número, ¿cuánto nos da? El mismo número. ¿Sí? No es que nos da 0 ni nos da algo raro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que nos dice es, si, por ejemplo, con el 3, elevar a la 3, era que aparezca 3 veces, bueno, elevar a la 1 es que aparece una vez. ¿Sí? Bueno, y acá tienen más ejemplos si quieren, ¿sí? Pero para entender lo que les apareció en el campus, creo que esto más o menos, buenísimo. más o menos aclara un poco el panorama. Yo sé que lo que faltaba era poder escribir a cualquier número A como A sobre 1. Y eso destraba este primer ejemplo, porque si no uno dice, bueno, pero ¿por qué me aparece un 1 ahí arriba? Sí, no entendía. ¿Sí? Ahora sí. Ahora más o menos va a querer. Sí. Igual no pretendo que se vea el por qué esto sería válido. Lo que nosotros hacemos, lo que suelo hacer para mostrarles por qué la propiedad es válida, es ir calculando varios ejemplos de divisiones entre números, ¿sí? Y ver qué pasa con exponentes, ¿sí? Estos números van a tener asociados exponentes. Vamos a hacer un listado de ellos. Y lo que vamos a notar es que hay una relación entre los exponentes. Eso nos desbloquea una propiedad, ¿sí? Nosotros damos cuenta de que hay una propiedad que se está cumpliendo. Y en base a eso construimos qué debería pasar si el exponente es negativo. Perfecto. Si quieren más detalles sobre esto y ver de dónde sale, las espero mañana. Si no, pueden ver el video si quieren. No
no es necesario. Pero bueno, no sé Bueno, si tienen alguna otra duda. no, yo esa era, para seguir. Belén, Mabel, no sé si tienen alguna duda, consulta de lo que sea o si no. No, yo si empiezo no termino. Bueno, Mabel, pero escúchame, te invito a vos también, Belén, Mabel, a cualquier otro que esté viendo el video, a anotarse, ¿sí? Dudas a medida que surjan, anótenselas y tráiganlas, ¿sí? Ok, Bueno, Tráiganlas ok. para ya sea o mañana o la vez que nos veamos, pero anótense dudas puntuales y tráiganlas. Perfecto. Así las vemos entre todos, porque lo que por ahí a Mabel le haría ruido, a Belén también le estaría haciendo ruido, pero por ahí no lo terminó de anotar. Entonces Mm, cuando lo vemos en clase, dicen, ah, bueno, justo sí, sí. esto no me terminaba de cerrar. Pero bueno, Todo eh, sirve. en principio todo lo que vimos hoy creo sirvió para aclarar más, al menos funciones. Sin duda, sí. Y esto que estuvimos viendo a lo último de dudas varias de unidades de un poco más atrás. ¿Sí? Perfecto. Bueno, muchas gracias. Buen día. No, no hay de qué, que arranquen bien el día. Igual, gracias, igualmente, igual. Juan Cruz. Nos vemos mañana. O mañana o el martes o cuando sea. Bueno, gracias, muy amable. No, no hay de qué. Gracias, Belén, también. No sé si excelente, espero que sí. Pero Sí, sí. bueno, ahora sí, nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta luego.